Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal todos? Bienvenidos, esto es Fuerza Natural, esto es Radio con Voz, aquí estamos para conectar una horita, ¿eh? Una horita nada más de tu tiempo. ¿Viste como cuando haces gimnasia o cuando haces un poco de actividad física o salís a caminar o a correr o te tomás una horita para vos, para hacerte bien? Bueno, nosotros en este ratito lo que vamos a intentar es hacernos bien a nosotros y al mundo, nada más y nada menos, ¿no? Soñamos y soñamos a lo grande, por supuesto. ¿O no, Gabriel Barbagalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Milva? Sí, si hay que soñar siempre, siempre a lo grande, Milva, siempre. Por supuesto, claro que sí. Así que muy contentos de estar, equipo completo. Aquí vamos, empezamos a desandar esta noche linda de sábado. Y con los temas que nos van preocupando, nos van inquietando, nosotros somos de estar muy pendientes de las conmemoraciones, porque la verdad que es que no por nada se conmemora o se recuerda o se celebra determinado día, se van poniendo fechas calendario para de alguna manera establecer la necesidad de nombrar temas y de instalar temas sobre los que tenemos que reflexionar. Hoy es 10 de junio, hoy es el Día de la Seguridad Vial, gran tema, por cierto, y en realidad, bueno, históricamente se sabe que está vinculado a un hecho muy importante. Que tiene que ver con el momento en el cual en la Argentina se cambia lo que eran las circulaciones de los vehículos. El 10 de junio del año 45, las calles de nuestro país, en Buenos Aires sobre todo, pero bueno, también en el resto de las ciudades del país, se dan vuelta, se dieron vuelta. O sea, en aquel entonces cambiar la mano significó invertir el sentido de circulación para que el tránsito se adaptara a los nuevos vehículos que en su mayoría se importaban de Estados Unidos y tenían el volante a la izquierda. Así quedaban atrás los días de manejar a la inglesa, ¿no? Yo no sabía este dato y me encantó descubrirlo en la producción de este programa y mientras lo estábamos armando. Bueno, obviamente hoy por hoy, a modo de anécdota, recordar el origen, que es muy curioso. Volvemos a hablar de seguridad vial cada 10 de junio y lamentablemente lo hacemos mucho más de lo que nos gustaría porque siniestros viales tenemos a diario, imprudencias, negligencias, falta de responsabilidad, falta de pericia y un montón de cosas más que hacen que no podamos tener una mejor convivencia y siguen faltando todavía políticas públicas, sigue faltando mayor conciencia vial, mayor educación para reducir lo que realmente es muy alto, que es el índice de víctimas que tenemos por siniestros. Algunos datos para tener en cuenta. Los siniestros que involucran autos están en el cuarto lugar de los hechos que mayores muertes producen en la República Argentina. El año pasado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó 3.828 muertes en lo que son siniestros viales. La asociación Luchemos por la Vida contabilizó más de 6.000 muertes, 6.184 para ser precisa, que ya se realizan en un seguimiento de las víctimas durante un mes después del hecho. O sea, no se mueren inmediatamente en el siniestro, sino que el deceso sucede después. Y después hay otra estadística más, que es más difícil todavía de contar, que son los daños que quedan y las pérdidas económicas y la afectación sobre la familia de la víctima en el caso de que sobrevive. Todo lo que es la rehabilitación, la recuperación, la imposibilidad de trabajar, cómo eso impacta dentro de la familia, ni hablar, por supuesto, en el caso de que se produzca la muerte. Bueno, lo cierto es que más de la mitad de los fallecidos son peatones, son ciclistas o son motociclistas, o sea que son los usuarios más vulnerables del sistema y lamentablemente es el alcohol el gran protagonista de la mayoría de estos siniestros. Hace muy poquito se aprobó en nuestro país el proyecto de ley Alcohol Cero, que rige en las rutas nacionales y que debería comenzar a ser tomado. Las provincias deberían adherirse todas para que esto se convirtiera en una condición para circular en cualquier punto del país. Todavía sigue abriendo la polémica, todavía hay provincias o zonas que lo aceptaron parcialmente. Hay una discusión que excede realmente lo exactamente químico que supone un cero o un 0,5, sino que tiene que ver con un llamado a la conciencia y a la educación y entender básicamente que si manejás no podés tomar ni una gota de alcohol. Es empezar a educar básicamente y crear conciencia. En esto necesitamos un cambio muy profundo, confiamos mucho, mucho en la educación. A veces no está tan bueno decirlo, pero confiamos en las generaciones que vienen, porque sí empiezan a tener una conciencia más clara de que la educación y el respeto por el otro también va en lo vial. Nosotros no tenemos del todo todavía esa conciencia, ¿no? Hay que comprender que el alcohol no va de ninguna manera cuando vas a conducir,
En general el alcohol no hace bien nunca, pero mucho menos en el volante. Es absolutamente no hay ninguna contemplación. Bueno, ojalá podamos tener un cambio, ¿no? Ojalá en este 10 de junio podamos reflexionar, ojalá no nos acostumbremos a los siniestros viales, ojalá sigamos promoviendo conductas que cambien y que nos haga una sociedad mucho más segura y mucho más confiable por nosotros y por la gente que queremos y por el prójimo, básicamente. Bienvenidos a todos. Esto es Fuerza Natural. Bueno, muy bien. Y en esta noche de sábado vamos a conversar uno de los temas que nos interesó especialmente y nos interesa porque lamentablemente va en incremento, va en aumento. ¿De qué estamos hablando? De los ciberataques. Está en línea con nosotros Sergio Oronia, que es socio fundador del Consulting Service, que es especialista además en este tema. Sergio, ¿cómo estás? Milva Castellini y Gabriel Barbagalo. Aquí estamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, gusto conocerlos. Igualmente, gracias por atendernos, Sergio. Bueno, vamos a empezar definiendo, porque siempre hay gente que escucha el término por primera vez, hay algunos que no lo tienen demasiado en claro. Siempre está bueno escuchar a la gente que sabe, por eso te convocamos. Decimos que hay un incremento en lo que son ciberataques o que en realidad lo que sucede es que se denuncia más y se hacen, digamos, más conocidos los casos. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que están evaluando cuando hablamos de un 200% de aumento en los ciberataques en Argentina? Bueno, todas las premisas que compartiste son correctas. El aumento de ataques es real. La realidad es que hemos sufrido un 200% de aumento de comparativa entre un año y otro. Y lo otro que está pasando es que muchas veces el ciberataque no se denuncia, por lo tanto todavía entendemos que la estadística puede ser mucho más alta. ¿Definimos ciberataque? Sí, dale, me parece bárbaro. Ciberataque básicamente es la violación del dato. Es accedí a tu dato y yo no estaba consentido o permitido para poder hacerlo. Entonces es una Bien. violación de un ataque, ya sea o por la lectura del dato, de la información, de tu documentación, de la info que tenés en tu compu, para poder hacer una analogía sencilla, o bien la modificación, o bien la encriptación, que es el nuevo modelo de ciberataque que existe hoy, ¿no? Es decir, cuando muchas veces leemos hoy en los diarios el ciberataque que se hackeó a un organismo público o alguna empresa, básicamente lo que existe es el cifrado de la información y el pedido de rescate económico para poder liberarla. ¿Cómo te va? Sergio Gabriel te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Bien, aprovechando tu capacidad docente, vos sé que hay muchas palabras como el caso, como te preguntaba Milva respecto del ciberataque, que uno las lee o las escucha cada vez que aparecen estos temas. La otra que aparece siempre es ransomware. Explicarle a la gente qué es un ransomware. El ransomware es, para hacer una analogía bien fácil, es como si fuera una mutación, una cepa de un virus. Es un formato de virus que usan los ciberdelincuentes para poder capturar de rehén a tu información. Entonces, haciéndote un ejemplo lo más sencillo posible es, vos hoy estás trabajando en la radio con tu compu, tenés un montón de activos informáticos dentro de tu compu, documentación que utilizás o para pagar tus tarjetas o para poder hacer el programa. Bueno, básicamente alguien ejecuta un ataque a tu compu, cifra toda la información, le pone una password para poder hacerlo simple y también te cifra el backup si puede. Complementa las dos cosas, cosas que no te puedas recuperar en el caso de que no quieras acceder a ese rescate. Bien. Este ransomware, que es una variante, tiene la característica de ser la nueva modalidad, ya hace 2 o 3 años, digamos, que viene ganando demasiado espacio, lamentablemente, y el 82% de todos los ataques, digamos, que hoy se sufren en Argentina, que más o menos son 2.000 ataques semanales, solicitan un rescate económico para que yo te pueda dar esa llave y que vos puedas desencriptar la información. Entonces, básicamente, el ransomware, para responder a tu pregunta, es una variante, es una cepa de un virus creado que se accede muy fácilmente a través de la web, hasta se puede comprar por $40 en algunos sitios, y bueno, los ciberdelincuentes usan este virus, digamos, para poder acceder al contenido. Bien, entiendo, Sergio, entendemos que sería una forma, ¿no? De todo lo que es ciberataques, que vos definiste al comienzo, sería una de las formas. Y quería preguntarte si la pandemia fue disparador de esto, porque asistimos a un tiempo en el cual nos volvimos muy virtuales todos, donde nuestros datos tal vez para hacer compras, en fin, dependía mucho de lo que pudiésemos hacer a través de las redes y las aplicaciones, y si este fue como un tiempo de disparador, donde los casos se incrementaron. Sí, claro, obvio. La pandemia, por suerte, tuvimos una pandemia con Internet, ¿no? Lo que nos permitió poder acceder a muchísima información, compartir contenido, ver qué pasaba en otros lados del mundo. Eso fue muy valioso. Pero en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos, quienes quedamos trabajando del lado de Internet no lo hicimos de una forma segura.
todos quedamos conectados con una banda ancha en casa, en la mayoría de las Sí, sí. situaciones, ¿no? Entonces, Ujú. eso disparó, digamos, la cantidad de ataques. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que por ahí haces desde tu compu, en la empresa, seguro, en la radio, no tenías esa misma capa de seguridad del lado de tu casa. Bien. Entonces, esto disparó muy fuertemente, hay muchísimos ilícitos. Tengan en cuenta, chicos, que hoy la ciberdelincuencia tiene un volumen de negocio compatible con el narcotráfico. Es Claro. decir, hoy el mundo de la ciberdelincuencia genera unos 6.000 millones de dólares anuales, y va obviamente en una escala que no sabemos en dónde va a terminar. Desde tu conocimiento, Sergio, los ciberdelincuentes que atacan a empresas argentinas, ¿están principalmente dentro de nuestro país o lo hacen desde el extranjero habitualmente? Hoy se hace desde muchísimos lados, se pueden hacer local, se puede hacer desde afuera, no hay un grupo definido. Internet nos globalizó a todos. Muchas veces uno lee que pueden ser hackers rusos o bien pueden ser grupos que están conformados para poder hacer actos de ciberdelincuencia, y en algunos casos también son personas, silos de personas que se dedican a esto, que puede ser un chico de 18 años como un profesional de 40, si profesional cabe, digamos, Sí, sí, en la claro. descripción de la posición, ¿no? Claro. Pero ¿Qué pasa? gente... Ah, perdón, Gaby. Sí, perdón, Sergio, digo. No, no, por favor. Pensaba cómo protegernos de esto, por un lado, de manera individual, y preguntarte si en materia legislativa se ha evolucionado acorde a esta situación que vos describís ante un delito tan grave. Mira, la carrera de la seguridad informática, te lo quiero resumir en una frase. Nosotros corremos de atrás a la ciberdelincuencia. Es decir, lamentablemente, Lamentablemente, claro. las mutaciones de los virus, el tipo de ataque cada vez más complejo que hay, esta evolución que hay de la ciberdelincuencia, hace que sea una carrera que estemos corriendo de atrás. No solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Ahora, desde mi visión, Sí. o desde mi opinión personal, lo que primero tenemos que empezar a encarar es la cuestión de cultura. Es decir, en Argentina y también en otros países del mundo nos falta mucho entender cuál es el concepto de ciberseguridad. Entonces recién al No- principio me preguntaban, che, Sergio, sí. ¿qué es un ransomware? O definime qué es ciberdelincuencia. Y es lógico, obviamente, que lo pregunten, pero no deberíamos estar en el año 2023, casi ya tocando la puerta del 2024, sin que nuestros chicos en el colegio entiendan qué es seguridad informática o qué es una navegación segura. Es O decir, sea, la deberíamos discusión educarnos tal, también en esto. Deberíamos educarnos, digo, en claro, esto, aprender, literalmente aprender y educarnos, porque es un mundo en el que nos ha atravesado definitivamente y tiene todos los datos más importantes de la vida de cada uno. exacto, exactamente. Lo Claro. definiste perfecto. Por fuera de las personas, el activo Ujú. más importante que tienen las empresas, las organizaciones, es la información. Claro. Es decir, Siguiendo, si hoy nos cortan el cable de internet, digamos, Ujú. nos sí, cuesta claro, muchísimo empezar a trabajar. exacto. Siguiendo con Entonces, tu, bueno, hay una cuestión. perdón, Sí, sí. siguiendo con tu metáfora, que hablaste de los virus, cuando al principio hablabas de ciberataque, cuando yo te hablo como médico, cuando entra un virus, lo que el cuerpo genera son anticuerpos. Y y la mejor tarea siempre es la prevención. Un poco siguiendo Correcto. la línea que venía diciendo Milva, o sea, vos nos aconsejás entonces como tarea de prevención en la educación y como anticuerpo, ¿hay alguna forma tecnológica o hay algo tecnológico, algún recaudo que deberíamos tener para, calculo que la inmunidad no debe existir, pero disminuir al mínimo los riesgos de sufrir un ciberataque? Sí, 100% Gaby. Adhiero. Lo primero, como bien vos dijiste, el anticuerpo es la cultura, es entender si estoy navegando de casa, cuáles son los requisitos mínimos, digamos, para poder navegar desde casa, utilizar la compu desde casa, qué es una VPN, qué es un antivirus, qué es un segundo factor de autentificación, Exacto. que son componentes que pueden sonar complejos y de especialización, pero que hoy tienen que formar parte de nuestra vida cotidiana. Eh, Tecnológicamente, lo que las compañías, hoy hay un índice, por ahí te lo comparto para que veas más o menos dónde está el mundo de la ciberseguridad. Del Fortune 500, que son las 500 empresas que más facturan en todo el mundo, solamente la mitad de estas empresas tienen la posición de CISO asignado. ¿Qué es un CISO? Es el jefe de seguridad de la información, Ujú. el Chief Information Security Sí, Officer, sí. de las 500 más potentes del mundo. Si esa estadística la bajás a Latinoamérica, solamente el 1% de todas las compañías de Latinoamérica tienen un responsable de la información en su empresa. Entonces, ¿cuál es el Claro. tema? El tema es que tenemos todo un umbral por crecer ahí. La mejor vacuna que hay acá es
pedirle a las empresas, a las compañías, a los responsables como usuarios, necesitamos capacitación en ciberseguridad. Necesitamos entender cómo utilizar esta herramienta y cómo protegernos de todos los ataques que hay. Después, obviamente, tecnológicamente hay un montón de soluciones, de cosas que uno puede comprar, implementar, pero es un tema básicamente de cultura el que tenemos que salir a remediar. Sergio, sí, claramente es una cuestión de cultura y también de legislación, pero me parece que es re importante esto que decís, de aprender, de tomar como mucha responsabilidad en el manejo de nuestros datos y de cómo protegernos, ¿no? Creo que nos hemos largado a navegar como si nos fuésemos largado por alta mar o por el océano sin tener en claro las rutas, ¿no? O algo así. Se me viene ese ejemplo a la mente respecto del abismo que supone estar en el mundo de Internet, por resumirlo de alguna manera, y sin tener en claro dónde están los peligros, ¿no? Sí, sí, Así que creo que esto 100%. es un buen dato para tener 100%. en cuenta todos. Sí, y si me permitís, digamos, simplemente para la audiencia, para quienes los están escuchando, es la primera recomendación de ciberseguridad para que todos hagamos a nivel de usuario es tengamos mínimamente 2 backups. Es decir, primero tengamos Bien, backup de la información, que a veces no es un lugar común, pero muchas veces el backup que tenemos lo tenemos dentro de la misma compu es o la cierto. tenemos dentro del mismo servidor. Bueno, tengamos un backup local, es válido, pero tengamos también un backup fuera de la compu. Tengamos un Bien. backup en un disco rígido externo, tengamos un Ujú. backup en la nube, tengamos un backup en otro lugar. Si caemos en desgracia de haber sido ciberatacados, tenemos un plan para poder volver a pararnos y restaurarnos. Si Bien. todo confluye en un Buen consejo. rescate, vamos a estar en un problema. Buen consejo. Tal cual. Excelente consejo, sí, totalmente. Sergio Oroña, muchas gracias por conversar con nosotros. Un beso. No, gracias chicos, que tengan Chao. linda tarde. Chao. Hasta Gracias. luego, muchas gracias. Qué Eh, increíble, Milva, porque sí, todos creo que en algún momento conocemos o hemos tenido algún evento como este. ¿A vos te pasó el año pasado? Recuerdo que tuviste, no fue un ciberataque, pero sí un intento de fraude, ¿te acordás? sí, tal cual, por teléfono, pero vino a raíz de un reclamo a través de redes sociales. Digo, hay Exactamente. una conexión, Y, ¿viste? Hay una y a mí conexión. me hicieron perfiles mellizos en las redes sociales, Cierto, tenés razón, con me lo, acuerdo que nos estabas avisando a todos exactamente. que no eras vos. Sí, Con lo sí, cual, tal cual. con mi foto ofrecían trabajo en la empresa que yo trabajaba. Tremendo. Y tuve que salir a explicarle a mis conocidos, básicamente, que Ujú. no era yo, esa persona. Y ahí aprendí lo de la doble autenticación. Esto creo que es la primera medida que todos podemos hacer en todas las redes sociales y accesos. No lo podemos explicar, nosotros no somos entendidos en el tema, pero sí les pido que todos se averigüen generalmente los chicos lo manejan a la perfección. Si tienen un Sí, adolescente en su casa o no tan adolescente, con la edad de Martiniano alcanza, con 11 años alcanza, saben lo que es la doble autenticación. Eso significa que si alguien quiere entrar a una red que es propia, tiene que autenticar por otro canal a vos mismo, con lo exacto. cual tiene que tener los dos canales adulterados, con lo cual lo hace mucho menos vulnerable. Me parece que la educación, como dijo Sergio, es un gran consejo y insisto, la doble autenticación disminuye bastante los riesgos de ataques, ¿no? Después están la defensa que tienen que hacer las grandes empresas que fueron las más atacadas en los últimos años, Mirva. Claro, tema complejo, por cierto, pero bueno, empecemos por entender por dónde andamos. Sería una gran manera de prevenirnos, ¿no? Porque ya después sí, una vez que sucedió, hay mecanismos, pero tratemos de prevenirlo también en este sentido. Así es. Bien, hacemos una pausa, un poquito de música. Esto es Fuerza Natural y viene la columna de Gaby, no te vayas, dale. Bueno, lado B del doctor Gabriel Barbagalo, como estamos acostumbrados siempre, para parar un poquito y reflexionar juntos en Fuerza Natural. Hoy su columna se llama Dinero, medio o fin. Y bien, como vos decías, el título que le puse hoy a la columna es Dinero, medio o fin. Vos sabés bien que el dinero nació hace miles de años como un medio de canje o remuneración. Pero en algún momento de nuestra existencia se transformó, al menos en Occidente, en un fin en sí mismo, en un objeto de deseo y en un elemento de poder. Poseer el dinero en forma de riqueza acumulativa pasó a ser un fin último. Existen datos de sobra que explican la desigual relación de las personas con el dinero. Muchas veces la distribución del dinero y de la riqueza se usan de manera indistinta, sin embargo, no son lo mismo. El ingreso es el dinero que se recibe, como ejemplo un sueldo o una cosecha o un alquiler de una propiedad. En cambio, la riqueza es el stock, el patrimonio que una persona posee y acumula. Actualmente en el mundo, escuchaste el número, Milva, existen
783 millones de personas que viven debajo del umbral de pobreza, que viven con menos de $2 por día. La mayoría de ellas viven en 2 regiones, en Asia Meridional y en África subsahariana. Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en países pequeños, vulnerables y afectados por los conflictos. Y las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir por debajo del ingreso medio. Asimismo, 1 de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tiene una estatura menor a la que su edad recomienda, producto de la desnutrición. Y 1 de cada 9 personas están subalimentadas en la actualidad, o sea, 815 millones de personas. La evidencia muestra que los niños en el 20% más pobre de la población tiene hasta 3 veces más probabilidades de morir antes de cumplir 5 años. Esta desventaja venía disminuyendo, pero se interrumpió en el 2020 cuando la pobreza volvió a aumentar debido a la crisis del COVID-19, sumado a conflictos derivados de la guerra de Ucrania, al cambio climático y a la inflación mundial. La disminución de los ingresos, la pérdida de puestos de trabajo y los ceses laborales durante la pandemia fueron especialmente perjudiciales para los hogares más pobres. Además, la pandemia supuso el mayor revés para la reducción de la pobreza en el mundo en décadas y la recuperación ha sido muy desigual, haciendo de 2022 el segundo peor año en materia de reducción de la pobreza de las últimas 2 décadas. Las actuales proyecciones indican que el 7% de la población mundial, 570 millones de personas, seguirá sumida en la pobreza en el año 2030, un porcentaje muy lejano al objetivo del 3% para dicho año. Otro dato temible, el 10% de la población más rica del mundo posee el 87% de la riqueza mundial. Solamente el 1% de la población más rica acumula la misma riqueza que el 99% restante. O sea, tienen la mitad de la riqueza el 1% de la población. Por eso vale recordar el poema de Antonio Alejandro Gil que nos decía: tiende tu mano al vecino, porque sí, por elegancia, que no todo sea ganancia a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino cuando no hay con quien brindar. ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en bienes, si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar? Porque el dinero, como acumulación desigual de riqueza y de poder y no como medio de subsistencia y superación, atenta contra el destino de los más vulnerables. Ten en cuenta que con el dinero se puede comprar todo, se puede comprar casi todo, pero acordate que el dinero no puede comprar tu amor. Me parece, les decía, que es muy, pero muy importante, no había prendido el micrófono, perdón, Charlie, hablar un poquito de los agentes de cambio y entrar en temas que tienen que ver en este caso con la salud y especialmente con la salud de nuestros chicos, en tiempos en los cuales, por un lado, hay un tema emergente y urgente de estos días que es la bronquiolitis, que vamos a dedicarle, por supuesto, un instante también, pero queríamos profundizar un toquecito más en lo que es el tema celiaquía en los chicos, en lo que es también el desafío que encuentran los pediatras hoy por hoy, en un momento donde también la presencia de la bronquiolitis y la urgencia deja en evidencia la falta de esta especialidad. Por eso está en línea con nosotros la doctora Anouk Fassman, que es médica pediatra especialista en gastroenterología infantil. Está en redes, la seguila porque está muy copado cómo comunica, y eso siempre lo destaco de un profesional de la salud, es @soygastroinfantil. Anouk, ¿cómo estás? Milva por acá. Hola. Y Gabriel. ¿Cómo estás, Milva y Gabriel? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Gracias por conversar con nosotros y darnos un ratito de tu tiempo. Empecemos por lo más, lo más urgente, entre comillas, que tiene que ver con lo que está pasando estos días con los chicos, con los casos de bronquiolitis, cómo sigue siendo el testeo que llevan, el incremento de los casos respecto de años anteriores y qué pasa con la respuesta del sistema sanitario, ¿no? No hay tantos pediatras como necesitaríamos posiblemente. Sí, Milva, lo que está pasando un poco es el brote típico de esta época de bronquiolitis. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver bebés con bronquiolitis, así que lo primero que quiero transmitir a la comunidad es calma, porque estamos con ustedes y estamos para lo que necesiten, que no se desesperen, que no corran a las guardias,
porque realmente un poco el sistema abrumado tiene que ver con la consulta en el momento o lugar poco correcto, y de esa manera no se puede dar, no se puede abastecer de forma correcta la consulta que realmente es urgente. Entonces, transmitir tranquilidad a todas aquellas familias que ven que sus hijos están bien y están estables y puedan concurrir a los consultorios de sus pediatras de cabecera para también tranquilizar. No es la misma respuesta que da en la guardia un pediatra que no conoce a la familia o que no conoce el nivel de pauta de alarma de esa familia, al pediatra de cabecera, que puede transmitir más tranquilidad, seguimiento telefónico, las siguientes 48 horas, etcétera. Así que eso es lo primero que me parece súper importante. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te va, Nuc? Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Bien. Vos sabés que yo, ejercía la medicina y me acuerdo que siempre en estas épocas se estresa el sistema de salud con las bronquiolitis. Ahora, sí, hemos aprendido algo, porque también es bueno aclarar que en la época de pandemia habían caído mucho los casos de bronquiolitis porque la transmisión del virus se había caído por el confinamiento, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo volvimos? ¿Mejor o peor después de la pandemia respecto de la bronquiolitis? ¿Qué te puedo decir? Mejor y peor en distintos sentidos. Hay un montón de transmisión de todos los virus en esta época porque un poco las defensas, o sea, los chicos que nacieron en plena pandemia ahora son chicos chiquitos, menores a 3 años, entonces están inmunizándose a veces un poco en forma tardía. Claro. Vemos por ahí chicos que están empezando ahora sala de 3 y se están enfermando con todo lo que nuestros hijos se enfermaron en su primer año de vida o segundo año de vida. Entonces hay mucha transmisión viral. Pero también es una transmisión viral que estamos acostumbrados a ver. Entonces, por ahí las familias que tienen hijos chiquitos y no se enfermaron de chiquititos, los ven enfermos ahora, pero porque antes estábamos todos confinados y no los veíamos. Entonces, están por ahí asustadas mamás de chicos de 2, 3, 4 años porque como que, entre comillas, se mal acostumbraron a que no haya transmisión de virus comunes y silvestres. Entonces, eso también es importante saber que una frase que a mí me encanta es: quédense tranquilas que sus hijos van a tener virus hasta octubre, mocos hasta octubre. Claro. Y eso es como que tranquiliza, creo que a cualquier familia. Vivir y hasta salita, hasta ingresen a primer grado también, Anuk, básicamente, sí, que reciban todas las vacunas y lo fortalezca todo el sistema inmunológico, ¿no? Tal cual. Y aún así después también, o sea, ¿quién no se pesca cualquier bicherío en esta época? Y nada, eso, aprender un poco a convivir y estar tranquilos con que son cosas benignas, que también en algún modo van fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, no tenerles miedo, pero sí tratar de prevenir un poco a través del lavado de manos, que es lo más importante que podemos hacer los adultos y las adultas, es lavarnos las manos cuando entramos de la calle, cuando vemos otros chicos, cuando traemos a los chicos del colegio. Eso es súper importante, súper importante. Bien. Y evitar mandarlos al cole cuando están enfermos. Eso es fundamental. Sí. Queríamos, sí, ahora entrar de lleno en un tema en el cual sos especialista y por eso te estamos convocando, y que tiene que ver con con el sistema gastrointestinal y puntualmente con el tema celiaquía, que también nos preguntamos si esto tiene que ver con que hay más casos o se sabe diagnosticar, como en muchas enfermedades, condiciones o patologías, ¿no? ¿Cómo estás viendo el tema en los chicos y si socialmente se lo considera, ¿no? Y estamos empezando a entender que tenemos que cocinar de otra manera, que los cumpleaños cambiaron, que la alimentación cambió, que tenemos que tener otro tipo de acceso para poder comer bien y en este caso para quienes lo padecen especialmente, ¿no? Uy, qué importante, Milva, todo lo que dijiste, no sé ni por dónde empezar porque me parece todo súper importante. Claro, bueno, yo hice como un resumen, pero la que sabe sos vos, por supuesto. No, es que me encanta, te podría hablar de esto 19 horas seguidas. Y además lo vivo por casa también, porque mi hijo más grande tiene celiaquía, así que sé un poco desde adentro lo que se vive. A ver, estamos viendo cada vez, se diagnostica mucho más, eso por suerte, porque se diagnostica en forma más precoz, más temprana, con síntomas que antes no se pensaban. Antes, quien no tenía la panza hinchada, diarrea crónica y no crecía, no era celíaco. Hoy en día se sabe que la celiaquía se presenta de múltiples formas, con síntomas que se dicen extradigestivos o atípicos también, incluso en mujeres adultas con infertilidad, osteoporosis,
fracturas frecuentes, manchas en el esmalte dental, pubertad retardada, hay un montón, la constipación, el reflujo, que no, es poco frecuente, pero también, o sea, hay un montón de causas que hoy en día justifican la realización de anticuerpos, o sea, de la pesquisa o de la búsqueda de la celiaquía como causa reversible de todas esas cuestiones, ¿no? Y es súper importante tener esto en cuenta y por suerte cada vez más pediatras están empezando a pedir el estudio en sangre de anticuerpos y se está empezando a pesquisar mucho más. Incluso hay muchísima gente con celiaquía asintomática. Y uno dice, Claro. bueno, ¿y entonces para qué va a hacer la dieta si no tiene síntomas? Justamente para prevenir las complicaciones a largo plazo. El retraso del crecimiento de los niños, una vez que pasan la etapa puberal, ya es de las únicas pocas cosas irreversibles de la celiaquía. Bueno, la infertilidad, ni hablar, cuando ya pasa la etapa fértil. Hay pocas cosas. Y después hay el linfoma, o sea, es el cáncer de intestino delgado, que si bien es súper poco frecuente, está asociado a celiaquía sin dieta. Entonces también es súper importante. Y la otra cosa también es pesquisarlo en los familiares de primer y segundo grado, o sea, madres, padres y hermanos, sobre todo la gente con celiaquía, aunque sean asintomáticos. Así que por un lado estamos viendo más diagnóstico y por otro lado estamos viendo más incidencia, o sea, más número de casos, y esto no está del todo esclarecido todavía, pero suponemos que tiene mucho que ver con los cambios alimentarios a nivel de la industria a nivel internacional, el aumento del consumo del ultraprocesado, del alimento no real, del alimento no casero, de aditivos, Claro. de conservantes. Anu, Es terrible. Sí. Recordémosle a la gente, más o menos, para en abecedario que nos entiendan, digan palabras que nos entiendan, no es porque a vos no te entiendes, pero a veces a los médicos no nos entienden, o sea, cómo es el proceso de la celiaquía, que hay una proteína en el gluten, el cual el intestino se reacciona, se inflama e impide que se absorben los nutrientes, más o menos por ese lado, ¿no? Exactamente, hay una proteína que está en el trigo, en la cebada y en el centeno, se nombra también a la avena, pero por otra cuestión, Sí. Y el intestino nuestro reacciona como si fuera algo ajeno y fabrica un tipo especial, como que activa, como si fuera algo ajeno y lo ataca. Y al atacar estas proteínas, ataca el propio intestino, inflama el intestino como vos dijiste y hace que no se puedan absorber tal cual dijiste los nutrientes. Y eso genera síntomas en un montón de partes de nuestro cuerpo. Y es muy importante también saber que no es una enfermedad, que es una condición que la tienen un montón de personas sanas. En pediatría Claro. se estima 1 cada 79 niños o niñas tiene celiaquía y se diagnostican mucho menos que eso, claramente, por eso también se le dice que es el iceberg, porque vemos solamente la parte de arriba, unos pocos niños o niñas, y hay un montón por debajo que también lo tienen. Entonces es súper importante saberlo porque es absolutamente controlable con excluir el gluten de la dieta. Claro. Tan simple y bueno, y tan difícil también desde adentro, pero nada, absolutamente uno se puede acostumbrar a un estilo de vida sin gluten y nada, revierten absolutamente al 100% los síntomas y no hay ningún riesgo de complicación a largo plazo con una calidad de vida igual a la de la población general. Así que eso me parece también re importante remarcarlo. Para otro día, Anouk, retomamos lo que socialmente implica tener la condición de celíaco o lo que implica la celiaquía en materia social, en posibilidad de acceso a los productos, en el caso de los más chicos en los cumpleaños, en las fiestas, en las reuniones, en los lugares donde juegan, en los mismos colegios, ¿no? Todavía nos falta un poco bastante en este sentido. Sí. Se van avanzando en materia de integración, donde todos podamos convivir y los chicos puedan comer lo mismo que el resto de los nenes, pero bueno, sin gluten básicamente, la misma galletita, la misma medialuna, la misma torta de cumpleaños o lo que fuere, pero todavía falta un poco, ¿no? Sí, falta un poco. Yo por suerte puedo decir desde mi lado que me siento súper acompañada por la gente que nos rodea, por las familias del colegio de mi hijo, pero la verdad es que no todo el mundo tiene la misma suerte. Hay un montón de gente que no sabe o no se da cuenta o por ahí la familia no se anima a pedir o a esa confianza que uno va generando. Y la verdad es que los chicos terminan estando excluidos por razones que no harían falta, digamos, porque
si bien no es lo más fácil del mundo, no es para nada imposible ir Tal cual. armando un poco esa red y esa estructura social, que los haga sentirse parte, ¿no? Sobre todo cuando son chiquitos, que es re importante. Sí, absolutamente. Anu, gracias por este tiempo, por esta charla y te comprometemos para una próxima vez, dale. Por favor, cuando quieran. Para mí es un placer. Milva y Gabriel, gracias por convocarme. A vos. Un beso enorme. Gracias. Muchas gracias. Anouk Fatzman, que es médica pediatra especialista en gastroenterología infantil. Así que bueno, la podés seguir en redes también. Es becaria del Hospital Garrahan. Es alguien que además sabe comunicar, como te decía, con mucha claridad los contenidos. Así que bueno, a seguir aprendiendo y a cuidarnos y a incluir, ¿no?, en este tema tan puntual como es la celiaquía. Nos quedaron temas afuera, Sí. como es la alergia A la lactosa. a la leche, a la proteína de la leche de la vaca, en fin, un montón de cosas, ¿no?, en los niños que en otra oportunidad vamos a hablar también. Bueno, ¿hacemos pausa o pasamos a los temas de hoy? Pasamos a los temas de hoy directamente. Bueno, perfecto. Vos sabés, Gaby, que también hoy 10 de junio la Cruz Roja Argentina cumple 143 años, gran institución, y en el mundo entero, que también recordemos que una vez en una de tus editoriales hablamos de esto, es la Cruz Roja, también llamada la Media Luna Roja, para el mundo árabe. 160 años, claro. La Media Luna Roja para el mundo árabe y la Estrella David Roja para Israel. Así es, bien. Entonces, en Argentina 143 años, en el mundo 160 años, ¿no? En 192 países. Y sin duda es un símbolo de ayuda humanitaria, es el gran símbolo por la coherencia, por sus voluntarios, por sus voluntarias, por el trabajo permanente y por su apego a 7 principios como son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Sí, vos sabés que me había agarrado un poquito de nostalgia, parece que estábamos en salud en todas las políticas, porque hoy hablamos muchos temas médicos, Milva, y seguimos haciendo obviamente salud en todas las políticas con este tipo de difusión. Y yo te sigo en lo que vos hablabas de la Cruz Roja, que generalmente estuvo presente en las tragedias más grandes de la Argentina y también en el mundo, acompañando a las comunidades y fortaleciendo su resiliencia. Ante las emergencias trabajan junto a los pueblos afectados para desarrollar capacidades que les permita reducir riesgos y potenciar la salida de esas situaciones. Fíjate que estuvieron en la epidemia de cólera de 1886, que en Tucumán provocó entre 5.000 y 6.000 muertes. Estuvieron dando primeros auxilios a los enfrentamientos el día de la revolución que derrocó al presidente Irigoyen. Acompañaron a las víctimas del terremoto de San Juan de 1944, que destruyó prácticamente toda la ciudad y provocó la muerte de 10.000 personas. Y más recientemente, la Cruz Roja Argentina se destacó por su apoyo en los terribles atentados terroristas, tanto de 1992 de la Embajada de Israel, como en 1994 en la AMIA, también en la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, en la crisis de Plaza de Mayo del 2001, las inundaciones de Santa Fe de 2003 y 2013, la asistencia a las víctimas del incendio de Cromañón, entre otras catástrofes locales que lo tuvieron como protagonista la Cruz Roja Argentina, Mirva. Sí, realmente es mucho, es mucha historia. Un dato más para agregar: en pandemia, en Argentina se aprobó un estándar jurídico que le dio de alguna manera fuerza de ley a un convenio con el Estado por el cual se regularizó la situación jurídica de la Cruz Roja en el país, es decir, se protegió el nombre de la organización, el trabajo de su voluntariado y también la generación de beneficios impositivos para que puedan desarrollar la tarea. Así que hoy especialmente nuestro homenaje, nuestro reconocimiento desde Fuerza Natural a cada uno de los voluntarios y voluntarias que integran la Cruz Roja con una vocación enorme, absolutamente.